Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio, Hablemos de Derechos Humanos, promovido por Amnistía Internacional. En esta ocasión, con dos invitados con los cuales, con aristas diferentes, estaremos abordando el tema del examen periódico universal al cual fue sometido Venezuela en su 40º periodo de sesiones en Naciones Unidas. Me permito, en primer término, presentar a nuestro primer invitado. Se trata de Ali Daniels. Él es abogado, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Metropolitana, director ejecutivo de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Profesor, le damos muchas gracias por estar en este espacio con nosotros y poder, a través de su conocimiento y de su pericia en el tema de los derechos humanos, avanzar en la comprensión de lo que significa el examen periódico universal para el Estado venezolano, para los ciudadanos venezolanos, las implicaciones que tiene esta evaluación periódica universal a la cual se someten los Estados miembros de Naciones Unidas de forma voluntaria y en lo inmediato que se puede esperar del informe que será presentado en el mes de junio. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Aymara. Es muy importante explicar en qué consiste el EPU y por qué es tan importante. Es importante porque antes del EPU, y voy a poner un ejemplo muy claro, llegaba Fidel Castro a Naciones Unidas y decía que en Cuba se respetaban todos los derechos humanos y no había nadie que podía decir que no era así porque no había ninguna interacción sobre la realidad cubana. Y esto aplica a cualquier otra dictadura de la misma época. A partir del EPU, el Estado se somete, como tú muy bien lo acabas de decir, voluntariamente, a que no solamente otros estados cuestionen las situaciones que ocurran en esos países, lo que ya deja de manifiesto que esta idea de la soberanía absoluta, total, como medida de protección para no permitir que nadie opine sobre lo que pasa en un país, es una cosa absolutamente pasada de moda y que además el derecho internacional ha superado enormemente. Y que además lo normal es que en materia de derechos humanos haya injerencia. Esto lo quiero decir con claridad. Es decir, en materia de derechos humanos hay injerencia. De modo que el examen periódico universal es una muestra que es así. Y además, otro elemento muy importante del examen periódico universal no es solo que otros estados pueden cuestionar lo que ocurra en un país, sino que además la sociedad civil, y esto para mí es todavía mucho más importante, pueda participar. En el caso de Venezuela, se presentaron 102 informes de organizaciones de la sociedad civil. Esto lo quiero destacar enormemente y lo digo con mucho orgullo, no porque Acceso a la Justicia haya sido uno de los que haya introducido uno de esos informes, sino sobre todo porque la mayoría de esos informes son de organizaciones de los estados del país, de las provincias venezolanas, de Guayana, de San Cristóbal, de Zulia, de los Llanos. Entonces, eso habla de una sociedad civil que se está moviendo, que está recogiendo información y que está tratando de decirle al mundo aquí la de los derechos humanos es esta. Y lo quiero destacar porque muchos de los cuestionamientos que los estados hicieron se hicieron justamente en base a esos informes que la sociedad civil hizo sobre 34 temas diferentes de derechos humanos. Entonces, ahí uno se da cuenta para qué sirve el EPU, que va más allá de simplemente decir vamos aquí a fastidiar un momentico a Venezuela. No, se trata de un análisis verdaderamente profundo donde intervienen organismos de la sociedad civil, donde intervienen los estados y donde el Estado tiene que dar explicaciones, que ese es el otro tema que no se ve aquí. Es decir, vuelvo con el mismo ejemplo. Si Fidel Castro decía aquí en Cuba todo el mundo es feliz, nadie le podía pedir explicaciones a Fidel de por qué era así o por qué no era así. Ahora sí lo tienen que hacer los estados que están sometidos bajo el examen periódico universal. Y eso no es poca cosa. Yo entiendo que lo que quieren muchos que critican este tipo de mecanismos de Naciones Unidas es que lo que queremos es que haya respeto hoy a los derechos humanos. Yo también lo quiero. Pero eso no quiere decir que vamos entonces a omitir los pocos espacios que en el ámbito internacional existen para denunciar lo que ocurre en Venezuela porque queremos todos un cambio el día de hoy. Es decir, profesor, que hay una tarea titánica por parte de las organizaciones no gubernamentales en hacer comprender a los ciudadanos cuáles son los tiempos de este tipo de mecanismos que de alguna manera buscan precisamente fomentar y proteger los derechos humanos para no aspirar más
de lo que puede ser esperado en un momento determinado? Claro, porque por ejemplo, en este caso, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál sería una expectativa legítima del EPO? ¿Que cambie el gobierno venezolano? Obviamente esa no sería una expectativa legítima, pero sí desenmascarar las mentiras que hace el gobierno y las contradicciones que tiene el discurso gubernamental en torno a los derechos humanos. Por ejemplo, el gobierno tiene un elemento insoluble en sus argumentos. ¿Cuál es? Que por un lado dice que todo lo malo que ocurre en Venezuela se debe a las sanciones, y por el otro lado dice, y lo dijo en el examen periódico universal, que el 95% de las personas están vacunadas, que más de 5 millones de estudiantes de escuelas públicas reciben 2 comidas diarias, y esto realmente lo repito y me perturba, decir que el modelo policial venezolano es un ejemplo, otra cosa que dijeron que es absolutamente falsa, es que el sistema penitenciario venezolano es un modelo a seguir, y que está por encima de los estándares internacionales, cuando aquí en Venezuela todos los días vemos denuncias de extorsiones y hechos delictivos que se cometen desde los centros de detención, etcétera. Entonces, ahí vemos para qué sirve el EPO, porque si tenemos un Estado que dice no estoy pasando trabajo porque tengo unas sanciones, y por el otro lado dice que todos somos felices, en alguna de las dos cosas está mintiendo. Y por otro lado, está el tercer elemento insoluble, que es que usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver las sanciones con las detenciones arbitrarias, con las torturas y con las desapariciones forzadas? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Usted tiene que responder por las desapariciones forzadas, por lo que hace el FAES, por las torturas. Entonces, eso es importante, porque no solamente, como digo, lo ven las organizaciones de la sociedad civil, sino también lo ve la comunidad internacional, que ya puede decir, como efectivamente ha dicho, mire, usted tiene que firmar el protocolo facultativo contra la tortura. Esa es una de las solicitudes que más comúnmente se hizo. ¿Por qué la comunidad internacional le pide a Venezuela, como con el mayor número de solicitudes, que apruebe el protocolo facultativo contra la tortura o que firme la convención sobre personas desaparecidas? Porque precisamente la comunidad internacional está clara que esos son dos gravísimos problemas que el gobierno venezolano no ha afrontado. Entonces, como ve, ahí vemos unas consecuencias directas de lo que se está haciendo en el EPO. Hay algo, y en aras de transitar en este mismo planteamiento, de comprender la herramienta como usted lo señaló al inicio de este episodio, ¿qué significa el hecho de que el Estado reciba un número determinado de recomendaciones y no haga caso, no atienda estos exhortos que se le hacen a través de la evaluación periódica universal? Por ejemplo, en la del año 2016 se hicieron 40 recomendaciones solamente vinculadas a las libertades cívicas. De esas 40, Venezuela solamente aceptó y se comprometió a cumplir con 23. ¿Cómo se comprende esto? ¿Cómo cada uno de nosotros como ciudadanos, las personas que están viendo este episodio que está promovido por Amnistía Internacional, pueden comprender las implicaciones de esto y el alcance que tiene el que el Estado no atienda una recomendación que ha sido formulada por sus otros pares, es decir, por los otros estados que forman parte de esta instancia multiestatal como lo es Naciones Unidas? Sí, esto que estás diciendo justamente es el otro elemento, es decir, el EPO sirve para evaluar la evolución en el tiempo de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Y yo me voy a ir antes al primer examen periódico universal que tuvo Venezuela, donde Acceso a la Justicia fue una de las pocas organizaciones que en aquel momento participó, y donde una de las recomendaciones que hizo como sociedad civil fue la independencia del Poder Judicial. Entonces, claro, si vemos que esa recomendación se asumió en el 2011, se volvió a asumir en el 2016 y ahora se la vuelven a hacer, ¿qué es lo que nos está diciendo el EPO? Señores, Venezuela tiene una contumacia en incumplir con las recomendaciones, incluso las que ha asumido, porque en el caso del Poder Judicial, el Estado venezolano asumió que aceptaba esas recomendaciones y 10 años después, ya no digo 5, sino 10 años después, todavía no las ha cumplido, lo cual una vez pone de manifiesto que este discurso de cumplimiento de derechos humanos es un discurso vacío y que Venezuela es un país recurrente. Otro elemento, por ejemplo, está el hecho de que se agreguen nuevas recomendaciones que son bastante insólitas en la comunidad internacional. A muy pocos países les recomiendan colaborar con la CPI, ¿no? Esto es algo excepcional.
Entonces, que a un país le diga, mire, usted tiene que colaborar con el CPI, está diciendo que el tono de las recomendaciones va subiendo, así como el tono de las intervenciones. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que en el último EPU hubo más de 90 países que participaron, ahora son 116. Es decir, de 193 países Estados miembros, que 116 hayan querido intervenir en el caso de Venezuela, la mayoría de ellos de una manera crítica, incluso países con supuestas afinidades ideológicas, como el caso de Bolivia o el caso de Argentina, que le está diciendo, señor, usted no puede irse del sistema interamericano, usted tiene que volver. Entonces, a partir de ahí uno se da cuenta que incluso las afinidades ideológicas han llegado a un punto de ruptura porque precisamente no hay ninguna afinidad ideológica que pueda justificar que en un país se torture, se hagan desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo se pondera en un contexto como lo es el examen periódico universal el informe que ha sido presentado por un número determinado de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles de todas las regiones de Venezuela? ¿Cómo se contrasta con el discurso que presentó la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, para quien el país es un país diferente al que vivimos los venezolanos a diario, al que viven los venezolanos que no pueden en algunas ocasiones cubrir las 3 comidas diarias, en un país en el que el 47% de la población solamente está vacunado con el esquema completo de la vacuna contra el COVID, por solamente poner 2 ejemplos que saltan a simple vista. Bueno, justamente desenmascaran las mentiras del gobierno en la medida en que precisamente son cosas que no se pueden justificar con la realidad. Es decir, el hecho de que se diga, por ejemplo, que en Venezuela se tiene 95% de vacunados, cuando hay miles de personas en Venezuela que, sobre todo las que están en áreas separadas de los grandes centros urbanos, no han tenido, y esto lo digo por un ejemplo cercano que tengo aquí en la casa de una persona que se acaba de vacunar hace unos pocos días porque vivía en un pueblo cerca de Maturín, a donde el tema de la vacunación no llegó. Entonces no estoy hablando de cosas inventadas, y por supuesto las organizaciones vinculadas a temas humanitarios te están diciendo los indígenas venezolanos no solamente están padeciendo el COVID, están muriendo de enfermedades de hambre como la tuberculosis, por no hablar de las organizaciones que hablan de los temas de detenidos, donde la mortalidad en el caso, por ejemplo, de los detenidos políticos el año pasado fue mayor que la mortalidad en el caso de los detenidos de los presos comunes. Entonces, cuando tenemos cifras que te dicen que la mortalidad en el caso de presos políticos es 3 veces mayor o más de 2 veces, porque es casi 3 de la mortalidad en los presos comunes, esas cifras son contundentes y desmienten el discurso oficial de una Venezuela que no existe. En esta sesión fue una novedad la presencia de la delegación del Vaticano. Esta presencia puede tener algún peso específico que le dé mayor, si se puede decir de esta manera, mayor prestancia o más importancia a lo que es el examen periódico universal. ¿Cómo percibe usted la presencia del Vaticano en esta sesión? Sí, como es sabido, esto no es nada nuevo, la opinión del Vaticano sobre Venezuela siempre es muy medida, es muy comedida, es muy limitada a los efectos justamente de no provocar alguna reacción negativa al gobierno. Y además hay que agregar, Naciones Unidas, en el Vaticano o la Santa Sede, que es el nombre oficial, no es miembro de Naciones Unidas, está ahí en calidad de observador. Exacto. Okay. Precisamente el observador puede participar en determinados, puede participar en algunas herramientas y por supuesto ha suscrito algunos tratados internacionales. Por ejemplo, el Vaticano ha firmado la Convención de los Derechos de los Niños, por ejemplo, y otras convenciones de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, sus intervenciones son muy puntuales, y el hecho de que haya querido intervenir en el caso venezolano es muy llamativo porque no es algo que ocurra muy comúnmente. Entonces, en ese sentido, el que el Vaticano también haya querido participar está indicando justamente la preocupación de que la comunidad internacional ve el caso venezolano como algo que sale de lo común y que tiene que ser tratado de una manera diferenciada. Y la situación del Vaticano lo confirma. Y tan sale de lo común, profesor, que países como Palestina, Bolivia,
Ecuador, hicieron cuestionamientos al Estado venezolano para que se incorpore, o sea, para que restaure la autonomía de los jueces, de los fiscales, para que se incorpore de nuevo al sistema interamericano, que a excepción de Cuba y Nicaragua, que también son países aliados de la administración de Nicolás Maduro, pues mantuvieron una postura crítica ante lo que no ha hecho la administración de Maduro. Es muy importante lo que estás diciendo, porque la respuesta del gobierno a todas estas críticas sobre la independencia judicial, que como digo, no es del anterior EPU, sino del primer EPU del 2011 y que todavía siguen incumpliendo, es que en Venezuela el problema es que no hay jueces imparciales independientes. Esto yo siempre lo quiero destacar, porque los defensores de derechos humanos no queremos uno como se está planteando en algún escenario como en el MGQ, un reparto de cargos entre la oposición y el gobierno. No, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos jueces independientes e imparciales. Y eso al día de hoy no se ha podido cumplir. Y la respuesta, más bien, ha sido esta ley orgánica del Tribunal Supremo, donde no solamente se mantiene el control del Poder Ejecutivo, sino que además se permite la posibilidad de que los responsables de la caótica situación del Poder Judicial sean reelectos, a pesar de que la Constitución dice que los magistrados no pueden ser reelectos y tienen un periodo único de 12 años, pudiéndose entonces ocurrir la situación de que un magistrado que ya tiene 11 años en el cargo sea reelecto por 12 años más. Es decir, tener un magistrado por 23 años en una evidente fraude a la ley, por lo cual pone una vez más de manifiesto que los cuestionamientos del EPU están perfectamente adecuados al fraude que constituyen los derechos humanos en Venezuela. Profesor, una vez que culminó la sesión, se prepara un informe con estas recomendaciones que se debaten. Quisiera avanzar en el mecanismo y el alcance de los resultados de este mecanismo que se espera para el mes de junio. Sí, efectivamente hay una cosa curiosa y aquí vemos cómo la estrategia que tiene el gobierno con la CPI se está replicando en Naciones Unidas y esto me llama mucho la atención. ¿Cuál es la estrategia con la CPI? Ganar tiempo, ¿no? Que todos los procedimientos tarden lo más posible para lograr lo que logró Colombia con la CPI, que es que el procedimiento durara 14 años. Bueno, Venezuela siempre habla del caso colombiano porque esa es su aspiración. Es decir, que el caso venezolano se eternice, que no haya decisiones y mientras tanto se tiene la situación bajo control. En el caso de Naciones Unidas nos llama la atención que se replique esa actitud y ahora en vez de decir, como ocurrió en el examen periódico universal anterior, en el corto plazo, mira, aceptamos tales recomendaciones, de otras tomamos nota y otras no las aceptamos, que es las 3 posibles respuestas a las recomendaciones que le hacen los países, el gobierno venezolano dice, no, yo pido que se me dé un lapso para yo entonces dar respuesta durante el siguiente periodo de sesiones en el mes de junio-julio. Entonces, esto nos dice cómo, a pesar de que el gobierno aparenta que no le hace mella ninguna crítica, sí le hace mella porque justamente está obligado a tener que dar una respuesta con un tiempo porque sabe que la avalancha de recomendaciones de diversos tipos, donde por ejemplo, también se incluyó el tema de que no se acose a defensores de derechos humanos, a que se respete el derecho a libertad de asociación de las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, que es un tema gravísimo. En Venezuela se está criminalizando la actividad de las organizaciones no gubernamentales, pero sin embargo, los que aparecen con 7 kilos de droga son alcaldes y diputados del oficialismo y de los cuales además no se les pide investigar si ellos utilizaron o no esos dineros para las campañas electorales que acaban de pasar, por ejemplo. Entonces, ahí uno se da cuenta cómo esta estrategia de ganar tiempo sigue y entonces ahora dicen, no, la respuesta, todas estas recomendaciones las hacemos dentro de 6 meses o dentro de 5 meses para tratar de ganar tiempo y tratar de eludir toda la avalancha de recomendaciones que le vinieron desde la comunidad internacional. Profesor, ¿se puede poner este examen periódico universal para Venezuela en los mismos términos de un examen académico en el que un alumno debe demostrar el manejo del conocimiento y si no lo demuestra sale raspado, es decir, aprobado o raspado? Sí, yo lo pondría más bien como un examen de práctica. Recuerden que el examen de práctica, bueno, mira, yo te llevo a tal sitio, tú tienes que hacer una práctica y de esa práctica yo te evalúo, porque aquí no se están haciendo análisis sobre elementos teóricos, sino sobre elementos prácticos, sobre el dolor de la gente, sobre el sufrimiento de la gente. Y en este caso, lamentablemente, ahí sí
digamos, la comparación sí es válida, porque la práctica de los derechos humanos en Venezuela, tristemente, es una práctica cotidiana de violación. Y no quiero solamente hacer referencia a los casos más graves como tortura y desaparición forzosa. Quiero hablar de que en Venezuela, un ciudadano le basta salir a la calle para encontrarse con una violación de derechos humanos o ser objeto de una violación de derechos humanos. Y me refiero a que si un ciudadano se encuentra con una alcabala, está sujeto a todo tipo de arbitrariedad. Que si un ciudadano va a sacarse la cédula o el pasaporte, está sujeto a todo tipo de arbitrariedad. Que va de viaje a visitar a su familia de San Cristóbal a Caracas y está sujeto a todo tipo de vejaciones. Esa es la cotidianidad de la sociedad venezolana y es a eso a lo que la comunidad internacional está dándole respuesta con este apabullamiento de Venezuela ante el examen periódico universal. ¿Usted cree que haya sorpresas para el mes de junio cuando se presente este informe final de la evaluación periódica universal a la cual fue sometido el Estado venezolano? Bueno, seguramente van a hacer alusión a que se han hecho, en el caso, por ejemplo, de la independencia judicial, van a querer hacer alusión a las más de 20 leyes que se han reformado desde el segundo semestre del año pasado y que puede ser ahora una de las excusas para decir que necesitan más tiempo y a partir de ahí hacer unas reformas institucionales. Pero sabemos que al final esas reformas institucionales son una simple escenografía porque no solamente mantienen el control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, sino que más bien lo empeora, con lo cual el escenario no puede ser sino hacia una situación todavía más grave de violación de derechos humanos. Es decir, que se va a mantener, o voy a reformular el comentario, es decir, que el informe que se presente ante el Consejo de Derechos Humanos en el mes de junio va a dar cuenta de la regresión sostenida en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela. Sí, obviamente del informe de que se haga de las recomendaciones va a demostrar que efectivamente se ha agravado la situación. Ahora bien, la respuesta del gobierno, lo que se espera es que sea lo mismo que la respuesta que se tuvo ahora. Venezuela es un país que respeta los derechos humanos y lo único que importa es que Venezuela tiene una sanción, ¿no? Esa más o menos va a ser las expectativas que tenemos para esa fecha, ¿no? Una posición de inamovilidad en materia de derechos humanos diciendo que aquí no se viola ningún derecho y por otro lado denunciar a los gobiernos que tienen sanciones contra Venezuela como que si fueran ellos el origen de la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Muchísimas gracias al profesor Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. De inmediato, tal y como lo anunciamos, le damos la bienvenida también a Liliana Ortega. Ella es abogada, es la directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas. Con ella también queremos hacer una revisión de lo que es esta evaluación periódica universal a la cual fue sometida Venezuela, el Estado venezolano, el pasado 25 de enero. En primer término, quiero agradecerle porque nos den estos minutos de su tiempo para participar en este espacio promovido por Amnistía Internacional. Y quisiera comenzar esta conversación conociendo cuáles son las impresiones que tiene usted con relación a lo que pudimos ver y leer de este informe presentado el 25 de enero. Bueno, muchas gracias, Aymara y Amnistía Internacional. Ciertamente, lo más importante que tiene el examen periódico universal es que esta revisión se hace en un término, digamos, en un plazo posterior y es para cada país perteneciente a Naciones Unidas y tarda unos 5 años en que se puedan ver resultados. Y en este examen periódico universal es la primera vez que sobre el caso Venezuela lo que llama la atención, lo que genera mayor preocupación para la comunidad internacional, y esto se deduce de las preguntas que formulan los distintos estados, es el cierre del espacio cívico-democrático. Es decir, que aquel pequeño oxígeno que quedaba para el accionar de las ONGs, de los actores humanitarios, comienza a ser de gran preocupación, de grave preocupación para la comunidad internacional. Ese es un elemento que hay que destacar. Obviamente, ejecuciones extrajudiciales, amenazas a libertad de expresión e información, los temas de tortura, los temas de detenciones arbitrarias siguen estando en la agenda de preocupación. Pero la mayor parte de las preguntas de los estados estuvo enfocada en conocer cuáles eran las medidas que se estaban tomando
para evitar los ataques a personas defensoras de derechos humanos. Yo creo que eso es un hito en toda la crisis venezolana. Y lo otro es que este examen periódico universal no se puede ver de manera aislada. Venezuela está siendo observada por la mayoría de los mecanismos de protección internacional. Todo el sistema interamericano tiene sus mecanismos rigurosamente en funcionamiento para el seguimiento de la situación venezolana, al igual que Naciones Unidas. Y además de eso, pues el examen de periódico universal, que es un examen que se hace a la mayoría de los países, a todos los países que pertenecen a Naciones Unidas, hay que verlo dentro de lo que Naciones Unidas ha venido diciendo sobre Venezuela, los informes de la alta comisionada, la misión de determinación de hechos y, por supuesto, lo que hemos visto de los avances del examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Quiero hacerle la misma pregunta que le hice al profesor Ali Daniels. ¿Cómo considera usted que es percibida por la comunidad internacional el alegato de defensa que presenta la administración de Nicolás Maduro, que contrasta absolutamente con este informe que fue presentado por más de 100, o sea, que fue construido sobre la base de la información que facilitaron más de 100 organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela? Bueno, yo creo que esa respuesta la tiene Naciones Unidas y la tiene el sistema interamericano. En Venezuela hay una crisis de derechos humanos, que lo ha dicho la señora Bachelet, que lo ha dicho la misión de determinación de hechos, los casos que últimamente ha sentenciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo último que hemos visto es el avance del informe que ha sacado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre una parte, digamos, del proceso que hay allí iniciándose. Entonces yo lo que creo es que lo que hay es un consenso de la comunidad internacional de que en Venezuela hay una crisis de derechos humanos, además de una crisis humanitaria. Eso no solo se nutre de lo que dicen 100 ONGs o 120 ONGs, eso se nutre principalmente, Aymara, de la información o de la falta de información que el propio Estado emite y presenta ante estos organismos internacionales. Hay que saber que estos organismos internacionales no están formados por ONGs, están formados por estados, por gobiernos como el gobierno venezolano, y es una especie de evaluación entre pares. Es decir, son los estados quienes están evaluando, y eso tiene una valía muy importante. Entonces yo creo que es incontestable la crisis de derechos humanos de Venezuela y que lamentablemente no se han dado los pasos correctos para aminorar esta crisis, y eso es lo que está reflejando toda la comunidad internacional que está monitoreando la situación venezolana. ¿Considera usted que en este examen periódico universal, el tercero al cual está sometido el Estado venezolano, vaya a ocurrir lo mismo que el anterior, en el que se hicieron recomendaciones que el Estado no cumplió, que el Estado omitió? De hecho, las recomendaciones que ha hecho la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, han sido incumplidas, por ejemplo. Bueno, han sido incumplidas la mayoría de ellos. Y hay algunas que, claro, parcialmente. Hay algunas que, el Estado ha atendido, sobre todo en algunos casos del Comité de Detenciones Arbitrarias, ha puesto en libertad a alguna gente, lo cual una persona detenida injustamente en libertad es una noticia importante, es una noticia que nos alegra. No es suficiente, hay todavía un número muy importante de presos políticos, hay todavía personas que están en una libertad bajo condiciones, que no tienen que presentarse ante los tribunales, que no han tenido un juicio justo, y todas esas sí son malas noticias. Pero lo cierto es que en el caso venezolano, yo prefiero, y COFAVIC ha sido en eso, por su propia trayectoria, por su propia historia, muy cuidadoso. Hay que esperar cuál es, digamos, el informe final del Consejo de Derechos Humanos, qué es lo que va a pasar finalmente. Pero lo que vimos, para pronunciarnos sobre los hechos y no sobre el futuro, es que hay una grave preocupación de los estados democráticos sobre el cierre del espacio cívico democrático, sobre el incremento de la violencia, sobre que continúan presos políticos, sobre la falta de garantías judiciales. Es decir, que lo que el Estado venezolano ha ido respondiendo no ha sido suficiente para la comunidad internacional, y la comunidad internacional no es que ve la situación venezolana igual que hace 5 años, es que la ve mucho más grave, es que es más profunda
la preocupación de la comunidad internacional. Cuando se habla del cierre del espacio cívico democrático, cuando la primera atención que tiene los estados es la situación de personas defensoras, es porque ya hay unos avances muy graves en represión y en criminalización, en hostigamiento. Cuando ya comienza a ser la preocupación fundamental, es porque muchas líneas rojas se han ido cruzando. Yo creo que ese es el análisis que a este momento podemos hacer. Jurídicamente, los mecanismos como este tienen sus lapsos, tienen sus fases de cumplimiento, de los cuales, por supuesto, se esperan resultados. Pero desde el punto de vista de la política internacional, ¿cree usted que este examen periódico universal tenga alguna incidencia sobre la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional, máxime cuando algunos estados pidieron a el Estado venezolano que preste colaboración a la investigación que realiza la Corte Penal, que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? Hay que saber que todo lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, Naciones Unidas, es decir, todo lo que el sistema internacional de derechos humanos puede hacer sobre un Estado, se basa bajo la regla de ser un sistema subsidiario, es decir, que tienen estos organismos que darle el chance a los estados para que ellos, con sus remedios internos, con sus instancias domésticas, puedan asumir la situación. Es decir, que la comunidad internacional, a través de sus órganos de protección de derechos humanos, como Naciones Unidas o el sistema interamericano, solo actúan cuando hay una prueba contundente de que se han agotado los recursos internos, de que no hay posibilidades de obtener resultados en las instancias venezolanas. Por eso es que no son automáticos, por eso es que no resuelven la crisis de un día para otro, sino que toman un tiempo y tienen que cumplir unos pasos. Entonces, y lo otro es que todo suma, Aymara. Esto es todo el monitoreo que hace la comunidad internacional no se puede ver de manera aislada. Lo que dice la oficina de la señora Bachelet suma a lo que dice la misión de determinación de hechos, a las sentencias de la Corte Interamericana y, por supuesto, son todos insumos muy importantes para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Todos son elementos que no se pueden soslayar porque provienen de Naciones Unidas o del sistema interamericano y eso les da pues una especie de línea digamos, de seguimiento que se mantiene, ¿no? Son, digamos, agregados que no se pueden dejar de lado. Ahora bien, ¿cree usted que el régimen pueda utilizar alguna táctica quizás que podamos calificar como dilatoria para ganar tiempo en función de ese próximo escenario electoral que tiene en el 2024 o incluso para maniobrar ante la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? Ganar tiempo cuando en junio presente el informe y entonces la administración de Nicolás Maduro pida más tiempo para enmendar las situaciones a las cuales se les están haciendo observaciones. Bueno, lo primero es que la audiencia tiene que saber que los tiempos de las instancias internacionales no son los mismos tiempos de la urgencia de la resolución de las crisis políticas. Son dos cosas distintas. Entonces, no se puede pensar que lo que está ocurriendo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o en Naciones Unidas o en el sistema interamericano es la solución de la crisis política venezolana. Porque si se siembran falsas expectativas, la gente luego se va a frustrar, no va a entender lo que está ocurriendo. Y bueno, pasa lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, que se distorsionan las capacidades de los organismos internacionales y se ponen muchas expectativas en ellos que no van a cumplir. Entonces yo creo que lo primero es saber que el sistema internacional y la justicia universal tiene sus propios espacios, sus propios procesos, sus tiempos, y que eso no debería sino estar dirigido a la reparación de las víctimas, al establecimiento de la verdad de lo ocurrido y, por supuesto, a que se pueda obtener justicia. Eso creo que deben ser las premisas fundamentales de todo. Los estados tienen diversas maniobras dilatorias, distractivas, obstructivas, y eso el sistema internacional está acostumbrado. Hay que saber que esto que está ocurriendo en Venezuela, ya la comunidad internacional, Naciones Unidas, lo ha visto en África, lo ha visto en Asia, lo ha visto en nuestro propio continente. Es decir, las respuestas de los estados no son muy creativas, en general son bastante parecidas, ¿no?
y ya los organismos internacionales conocen cuando este tipo de medidas no son útiles para ese camino, que es establecimiento de la verdad de lo ocurrido, reparación integral de la víctima, que incluye, por supuesto, la determinación de la justicia, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el Estado para poder sí influir en esto, no es tratar de ganar tiempo, distraer la opinión pública, sino hacer lo que tiene que hacer, que es el castigo a los responsables, la reparación integral de las víctimas, pero por supuesto en los estándares de la justicia internacional. ¿Qué significa esto? Que tienen que ser investigados los que por omisión o comisión hayan actuado en los crímenes. No solo quienes materialmente actuaron en los crímenes, sino todos aquellos que no investigaron, que dejaron de investigar, que obstruyeron la justicia, que dieron órdenes. Es decir, todo lo que llama el derecho internacional los máximos responsables. Y ese es el desafío que tiene el Estado venezolano en este momento. ¿Y usted cree, ya para finalizar esta entrevista, porque sé que tiene el tiempo contado, ¿usted cuál es su expectativa sobre asuntos, sobre cómo será la actuación del Estado en asuntos tan fundamentales como las ejecuciones extrajudiciales, cómo velar por el derecho de las mujeres, precisamente sobre este tema en el cual usted ha hecho tanto énfasis en esta conversación, como lo es el acoso a los defensores de derechos humanos, y sobre el sistema judicial, sobre la reforma del sistema judicial? Bueno, yo creo que el Estado venezolano debe dar sus pasos, porque si no los da, a quien perjudica al Estado y a quienes detentan el poder. Si los va a dar o no los va a dar, yo creo que esa respuesta no la tiene nadie en este momento, solo quienes detentan el poder la tienen, si van a poder hacer la tarea bien como hay que hacerla o no. Lo que sí creo, porque por eso tengo 30 años trabajando en derechos humanos, es que la justicia internacional no es inmediata, no es automática, pero llega, ¿no? Y que estamos hablando de crímenes muy graves, crímenes que podrían ser calificados de lesa humanidad, que no prescriben y que ya la jurisdicción universal nos ha enseñado de que es muy difícil que si no se hace la tarea bien dentro de los estados, los que cometieron los crímenes puedan escaparse, salir indemnes de ello, ¿no? Yo creo que hace poco vimos lo que ha pasado con los asesinos de los jesuitas en El Salvador, los asesinos de Monseñor Romero en El Salvador, casos colombianos. Hemos visto cómo la justicia internacional va llevando su tiempo, sus procesos, pero hay que confiar en ella, hay que confiar en que tarde o temprano quienes cometen crímenes de lesa humanidad, quienes cometen crímenes como tortura, todo lo que está en el marco de atención de crímenes muy graves de derechos humanos, tienen que rendir cuentas ante la justicia. Y esa esperanza no la podemos perder, porque esa es la esperanza no solo de las víctimas de obtener justicia, sino también de la construcción de la memoria histórica y, por supuesto, de la superación de la violencia y la superación de la historia que duele y que ha generado, pues, esta grave crisis de derechos humanos en Venezuela. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC, y nos despedimos hasta un próximo episodio de Hablemos de Derechos Humanos.